tardes a los saludos de los presentes compañeros de delegaciones y también compañeros de la diáspora rusa, de Gorky. En particular quiero mencionar la presencia de Valentina Bugayov-Roslik, la sobrina de un mártir de este país, que dio su vida por ser ruso, por ser un patriota, por ser comunista, y que fue una de las últimas víctimas de la dictadura y del fascismo, que también recorrió este país inspirado en las prácticas que se realizaron por parte del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. América Latina, lamentablemente, también sufrió en la década de 70, 60, 70, el principio de los 80 y un poco más también, si se quiere, tomando en cuenta algunos países de América Latina, de América Central, esas prácticas que esperemos nunca más ocurran. También Olga Sanin, que es una de las compañeras pilares del Máximo Gorky, Marty Artsiniakov, también compañera de larguísima trayectoria en el mismo, Álvaro Ferro. Y quiero agradecer, porque en tiempos de clausura, yo a veces pongo un ejemplo, en tiempos donde se hablaba del antisemitismo, como ese matiz, que ya sabemos que el concepto semita va más allá del pueblo judío, pero el antijudaísmo, si se quiere, esa sutileza para clausurar, para cercenar, para hacer sentir de alguna forma sórdida el odio y el aislamiento, es un poco lo que vive el pueblo ruso a través de lo que nosotros concebimos como una forma de expresarse que definimos como la rusofobia. Digo esto porque cuando se cerraron muchas puertas para la actividad de hoy, algunas inesperadas, esta casa nos cedió el espacio. Y también quiero agradecer porque nos cedió amistosamente, gratuitamente. Esto no es una inversión que se haya hecho de nadie, en particular para romper mitos, lo digo y lo aclaro, sí de amigos, como Luis Muto, como el gerente de aquí, Juan Andrés Sedán, como Marvin, que hicieron posible que tengamos este espacio y esta comodidad. Quiero agradecer también a algunos dirigentes no mencionados, históricos de la izquierda uruguaya, la presencia obviamente de Rafael, que se hizo un tiempo que viene de estar con Pepe Mujica y la compañera candidata a la presidencia de Ecuador, que esperemos triunfe, Luisa González. Es decir, todos ustedes aquí, además del clima, como dice Fabián, están dando no solo cara, sino una actitud en momentos donde el mundo, o por lo menos por este lado, no el mundo BRICS, ni el mundo multipolar, ni el mundo que hoy vemos que está habiendo en este, como algunos de nosotros definimos, cambio histórico que se está produciendo, quizá aquí tenga mayores dificultades. Lo analizaron muy bien los compañeros, los porqué, desde los medios de comunicación, a un poco la historia, porque también hemos experimentado que todo lo que está vinculado con Rusia, aunque la Unión Soviética ya no exista, tiene un barniz de anticomunismo que se fue generando durante décadas, y para nosotros, los que estamos en la izquierda, siempre sabemos que el anticomunismo es un veneno que va más allá de los partidos que se pueden identificar con esas ideas, sino que va a destruir todo aquello que tenga un viso de progresismo, de democracia, que quiera lo mejor para el país. Simplemente esta pequeña anotación. Con respecto a la Gran Guerra Patria y la victoria, entendimos con un grupo de compañeros, como bien lo decía, que era necesario que nosotros hiciéramos una primera conmemoración en estos 80 años. Era necesario porque la humanidad le debe al pueblo soviético, a la Rusia actual, al Estado ruso como heredero de ese pueblo, a los pueblos que componen, que eran parte de la Unión Soviética y que hoy de alguna manera siguen mancomunados, sea a través de espacios tanto comerciales como también de defensa. Les debe un agradecimiento
porque fueron aquellos que tuvieron gran parte del soporte y que pagaron caro derrotar al fascismo, y que hoy, a través de las cifras que permanentemente se van modificando lamentablemente en cantidad, superan los 27 millones de muertos de los pueblos de la Unión Soviética. Cuando yo era chico se hablaba de 23, de 24. Hoy sigue creciendo porque sigue también, como nosotros en nuestro país, la necesidad de la permanente defensa de la memoria histórica. Quienes hayan estado en Rusia o quienes sean parte de la diáspora rusa saben que es una lógica permanente de parte del Estado, de parte del gobierno, de parte de las estructuras, como decía Raúl, se vive, se persiste, si se quiere, el Estado soviético de otra forma, pero persiste en la necesidad de esa defensa de la memoria histórica sin lugar a dudas. Y que en los últimos 25 años, luego de la implosión de la Unión Soviética, pasado la primera década terrible de los 90, donde allí se quiso borrar prácticamente todo, incluyendo la historia, ha habido todo un proceso de construcción en la última cuarto de siglo que, guste o no guste, fue encabezado por Putin y por otros dirigentes, y que ha hecho que este tema, desde la Marcha Inmortal, como una conmemoración de todo el pueblo y de todos los pueblos de la Unión Soviética, que formaban la Unión Soviética, y de la diáspora, porque aquí mismo también se conmemora, sea en el Gorki, sea en la embajada, sea en los momentos más difíciles, aún en pandemia, que no pasara desapercibido esa fecha. Y que el 9 de mayo, además, no es una fecha cualquiera, ya no solo para el pueblo ruso, sino para la humanidad. Digo esto porque vivimos tiempos de clausura y yo creo que hay que ejemplos. Una de las cuestiones que yo quería subrayar, y por eso no voy a hacer una cuestión de historia, sino más bien quería hacer pequeñas imágenes que tenía presentes para hoy, entre otras, ¿por qué hay un soldado soviético con una pistola en la mano, con una Makarov en su mano? No es una figura cualquiera, no es una apología de la guerra, no es llamar a la guerra como si fuera algo sencillo para cualquiera de nosotros, no. Representa dolor, representa sacrificio. Y ese soldado que fue captado por un fotógrafo de los tantos que hubo en el frente, como Vasily Grossman, entre otros, en el frente de guerra, lo que querían era, como si se estuviese ya previendo lo que iba a pasar en el futuro, que la memoria se preservara, que lo que estaba pasando no se perdiera en las futuras generaciones. Y este fotógrafo, luego de una explosión, la última instantánea que toma es de este oficial, un capitán del ejército soviético, que pistola en mano, al grito de hurra, pide a su regimiento que avance, sabiendo que la mayoría de ellos iban a tener su último acto en esa situación. Pero fueron esa multiplicidad de actos heroicos de oficiales y de soldados del Ejército Rojo que hicieron posible la derrota del nazifascismo. Y esta anécdota que cuento es porque en estos días tuve también interrogantes. ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué un oficial? ¿Por qué un soldado? Porque a veces la visión, que puede ser entendible, y más si se quiere por estos lugares del mundo, de cierta vinculación hacia lo militar, no trae buenos recuerdos, no tiene una buena imagen para los pueblos de América Latina, para el pueblo propio. Pero no es así en el caso del pueblo ruso y el caso del pueblo, los pueblos que formaban parte de la Unión Soviética. Es motivo de orgullo, pero además un ejército rojo que no era un ejército de oficiales ni de soldados de carrera, era un ejército compuesto por el pueblo, era realmente lo que podemos definir un pueblo en armas. Ese ejército rojo eran obreros, eran campesinos. Ese ejército fue posible porque las mujeres tuvieron un rol protagónico fundamental en la Unión Soviética
y en la derrota del nazifascismo y en la resistencia partisana. Muchos de ustedes podrán recordar también a través de Hollywood, que no todo, a veces hay excepciones, la película de Tuvia Bielski, Resistencia, donde partisanos judíos, antes de ser o con conocimiento de cuál era el destino que les esperaba, preferían jugarse lo que le quedaba de suerte y unirse a la guerrilla y la resistencia partisana. Y también eso es una reivindicación a ese pueblo como otros pueblos que componían también el pueblo soviético. Porque el genocidio también del holocausto judío hay que recordarlo como el genocidio también de un pueblo judío compuesto gran parte por integrantes de los pueblos que formaban la Unión Soviética, del este europeo, que muchas veces no se dice y que también es bueno porque es parte de la verdad comentable. También quiero decirles, y que es importante en estos tiempos, que yo recuerdo cómo se daban ciertos fenómenos con respecto al tema de la Gran Guerra Patria, cosas que son muchas veces increíbles y que a uno le quedan como anécdotas. En pleno fascismo argentino, en plena locura de Argentina, amigo Rafael, y entenderán por qué, 76, 77, 78, había cosas que se escapaban, y había historias documentales que pasaban, que eran de la BBC, y entre otras cosas, había un programa llamado El Mundo en Guerra. Allí, quienes teníamos, por una cuestión de formación, obviamente, ideológica familiar, la oportunidad en ese contexto de ver cómo era la guerra, obviamente podríamos decodificarla porque teníamos otras herramientas, a pesar de la niñez, pero donde se veía las documentales de cómo había sido la guerra y la resistencia de la Unión Soviética. Y esto que se dice, y que yo lo cuento como anécdota, tiene que ver porque gran parte de esas filmaciones fueron hechas por los soviéticos. Y aquí también, porque la historia es toda y a los hombres hay que analizarlos en su contexto, en el contexto histórico, además de los grandes generales que conocemos como Zhukov, Rokossovsky, Konev y muchos otros, el jefe de la Stavka, el gran jefe militar, era el mariscal Stalin. Y una de las decisiones que tomó fue pedirle a directores y a los mejores directores del cine ruso de la época que debían ir al frente y debían juntar a los mejores operadores de cine porque debían filmar las acciones. Debía quedar documentado porque decía, nadie nos va a creer del sacrificio que está haciendo nuestro pueblo, en la convicción además de que allí va a haber una victoria al final del camino. Quiero decir esto porque hablar de la Gran Guerra Patria y no hablar del sacrificio del pueblo ruso, de los pueblos que componían la Unión Soviética, y el rol de las mujeres en particular, y de los niños. Porque en definitiva, quienes también ocupaban las cadenas de producción eran niños y ni siquiera adolescentes. Ocupaban las líneas de trabajo para hacer todo lo que era la necesaria industria armamentista para el esfuerzo bélico y los millones de personas que tuvieron que movilizarse para atrás de los Urales, porque también fue apoteótica el desarrollo industrial que hubo que hacer para transportar toda la industria, no solo bélica, toda la industria de la Unión Soviética, que ya era una potencia en ese momento, y obviamente con un contenido ideológico, y obviamente tenemos nosotros nuestras razones para pensar y estamos convencidos por qué se la quería destruir. Hubo que pasar toda esa capacidad industrial, imagínense, a centenares de kilómetros pasando una de las cordilleras más importantes que separan Europa de Asia. Y es allí, y por eso también quiero recordar anécdotas porque tienen que ver con el pueblo ruso y soviético, en Kurichev o en Samara, donde se instala administrativamente la capital de la Unión Soviética. Sin perjuicio de que la cabeza y la dirección política seguía en Moscú, con
Stalin y sus generales en la cabeza, con los principales dirigentes políticos en la cabeza en Moscú. Y hay un hecho que todos recordarán, porque nosotros podemos marcar resumidamente la Gran Guerra Patria en batallas, en hitos. La batalla de Moscú, en primer lugar, primera gran derrota, además del ejército nazifascista, que se campeaba por toda Europa occidental, que lamentablemente no hubo pueblo, ni siquiera la capacidad de aquel ejército que decía vanagloriarse que lo podía derrotar, que era el ejército francés. Bastaron 3 semanas para que alcanzaran París. Y digo esto, pero no para menospreciar, sino para que se vea la relevancia de la maquinaria a la que se enfrentaba el pueblo de la Unión Soviética. La batalla de Moscú fue la primera gran derrota del nazismo. Posible, entre otras cosas, también por algo que en la guerra es fundamental y es clave, el servicio de inteligencia y contrainteligencia militar. Cuando el alto mando tuvo la certeza de que Japón no atacaría el lejano oriente, las mejores tropas, ya preparadas en su momento por el general Zhukov, se trasladan a Moscú. Mientras tanto, obviamente, una guerra de desgaste había hecho que las 3 líneas preparadas fueran retrocediendo como si se quiere una banda elástica para que llegara el nazi invasor lo más desgastado posible. Sin embargo, el 6 de noviembre del año 41, cuando se estaba produciendo ya lo que nadie ha denunciado, salvo los pueblos que lo sufrieron, o pueblos solidarios que lo pueden entender, otro holocausto, que es el holocausto del pueblo soviético, el genocidio, porque hubo una orden expresa de destruir a los pueblos eslavos fundamentalmente de la Unión Soviética. Había una orden expresa, además de definirlos como subhumanos. Su idea era esclavizar a los pueblos del este de Europa, fundamentalmente el pueblo soviético, como esclavos y además destruir su fuerza militar a tal punto que lo primero que hacían para destruirlos moralmente era una orden, ya que también lo jurídico vale a los efectos que es lo que está escrito, una orden del propio Hitler de que a los comisarios políticos detenidos debían ser inmediatamente ejecutados. ¿Por qué? Porque era romper también la fortaleza ideológica de esa fuerza de lucha combativa. Digo esto porque en definitiva la batalla de Moscú fue el primer hito, pero recordemos que la impronta nazi, las dificultades de esa guerra, que también es una guerra industrial muy parecida a lo que se está viendo hoy con la guerra de la OTAN que se está planteando en Ucrania frente a Rusia, es una guerra industrial. Debía hacer frente también a una maquinaria que tenía la preparación militar, pero a su vez mano de obra esclava de casi todos los pueblos, porque aquí no hubo prácticamente excepciones. Conocemos los casos de republicanos franceses, que también, entre otros muy conocidos, no me quiero olvidar, porque fue un gran relator y memorialista como Jorge Semprún, que contaba cómo en Buchenwald podía resistirse y cómo funcionaba la maquinaria del fascismo y del nazismo con respecto a la capacidad de tener que producir también, sobre todo para el frente del este. Pero la gran batalla donde se resuelve el nudo gordiano, donde se rompe, no es definitiva, pero donde se rompía hacia un lado o hacia el otro y la capacidad de resistencia, fue la batalla de Stalingrado. Que muchos de ustedes habrán visto, hay versiones también últimamente rusas al respecto, también obviamente posicionada desde como quien lee una novela, porque facilita, pero siendo fiel al hecho histórico y a su resistencia. Podemos seguir solo rápidamente para no olvidar la batalla que definitivamente derrota la maquinaria industrial bélica, que fue la batalla de Kursk. Se dice que fue la batalla más larga de enfrentamiento de tanques y de aviones en la historia, y no tengo dudas, porque basta leer las cifras de lo que allí se enfrentó por ambas partes, y que eso permitió destruir la posibilidad
definitiva del avance de las fuerzas nazis al territorio soviético. Ahí se define por parte de la dirigencia entonces qué era lo que había que hacer. Y lo que había que hacer era destruir, vencer de manera total y aplastante al ejército nazi. No bastaba con que fuera eliminado de las fronteras territoriales de lo que era la Unión Soviética. Allí se plantea, por tanto, la operación Bagration, llevada adelante por el general mariscal Rokossovsky. Hay anécdotas muy interesantes del tipo, porque además la operación Bagration tenía que darse en geografías durísimas, de pantanos, de bosques, de una geografía muy hostil para poder movilizar a millones de soldados y a millones y a miles de toneladas de material bélico. Por eso repetía la importancia que tenía también la capacidad de la industria en esos momentos y sobre quién reposaba: mujeres, niñas y niños fundamentalmente, porque los hombres, sin perjuicio, que también no me voy a olvidar de homenajear a esas mujeres militares, las famosas brujas de la noche que alguna vez habrán escuchado ustedes hablar, que prácticamente en aviones de madera, o no prácticamente, en aviones de madera que apenas podían sobrevolar en la noche y utilizando sus manos arrojaban explosivos sobre las niñas enemigas, y que eso le generó una leyenda y el terror, porque el terror de los nazis era pavoroso de poder morir en manos o producto de esas mujeres. Pero también las mujeres partisanas, porque también jugaron un rol en la resistencia y jugaron un rol en todos aquellos aspectos que tenían que ver con la inteligencia. Ustedes recordarán, yo no me quiero extender, pero ustedes recordarán, porque esto es una cadena de acontecimientos, que hay una novela muy interesante de un francés, Perrault, La Orquesta Roja, que entre otras cosas, y solo como anécdota, algunos integrantes de esa Orquesta Roja utilizaban pasaportes uruguayos, nombres de uruguayos como Sierra, y eso también habla de algunos otros acontecimientos que se dieron en los años 60, producto de que la capacidad de poder enfrentar al enemigo en todo su territorio. La Orquesta Roja, solamente la Orquesta Roja, y admitido por el alto mando de la Wehrmacht, reconocen que fue decisiva para la derrota de Stalingrado, que solamente la Orquesta Roja le produjo 200.000 bajas a esa maquinaria nazi. Por eso también, cuando nosotros hablamos de la Gran Guerra Patria, no nos quedamos solo con el enfrentamiento de un tanque, de una trinchera, sino de un complejo de situaciones y de batallas en el propio nido del enemigo. Y quiero ir redondeando con algunas anécdotas. El pueblo ruso, aún con hambre, como en el cerco de Leningrado, que duró 3 años prácticamente, porque la ruptura del cerco fue al final o fue, mejor dicho, al principio del año 44, pero ya llegamos al final de la guerra, o cercano a 1 año y poco de la guerra, es decir, prácticamente la resistencia del pueblo fue de 3 años, batalla tras batalla de lo realizado. El pueblo famélico, que entre otras tantas anécdotas, para muchos será una desgracia, Putin fue fruto de la casualidad, porque su padre había ido al frente, siendo obrero de la fábrica, había podido sortear una patrulla de nazis, había quedado tras las líneas enemigas, pudo volver nuevamente, digamos, a la retaguardia, a su lugar, a donde estaban las fuerzas soviéticas, y encontró que su esposa había sido dada por muerta de hambre. La mamá de quien soy el presidente de Rusia, legítimo. En la desesperación ese hombre fue a ver dónde estaba, a preguntar dónde estaba. Estaba junto con una pila, y era una pila de cadáveres. Pero el hombre la buscó y se dio cuenta que todavía tenía un hálito de vida, no estaba muerto. Estaba famélica, estaba prácticamente congelada. Pudo rescatarla, sobrevivió. Perdieron un hijo también en ese sitio, como tantos miles y millones
en la Unión Soviética y millones y centenares de miles en Leningrado. Y luego Putin nacerá 10 años después de esa situación. Por eso digo, quizá algunos habrán dicho la mala suerte de ese hecho. Pero lo que quiero decir es que Leningrado también fue y es un hito de la resistencia del pueblo soviético. Y allí se crea, a través, porque también hablar de Rusia y de la Unión Soviética es hablar de la cultura, es hablar de un pueblo milenario, pero de un pueblo culto, de un pueblo que tiene una formación, una educación, y que con los compañeros aquí presentes lo pudimos palpar y lo podemos ver al día de hoy. Allí Shostakovich quiere homenajear a esa resistencia, que es la resistencia de todo el pueblo, pero en particular de su Leningrado. Y ya en Kubichev o Samara escribe la sinfonía conocida como Leningrado. Esa sinfonía se estrena allí y luego, el 9 de agosto del año 42, lo hace y se interpreta como un acto de rebeldía, podríamos definir, en la propia Leningrado. Para ese acto, los músicos apenas pudieron ensayar, solo un rato. Estaban famélicos, se desmayaban, hubo que suspender ese ensayo e ir directamente a tocar una sinfonía con la complejidad que eso tiene, se imaginarán, y más lo que saben de música, directamente. Se preparó, se amplificó y se transmitió por radio, pero también se amplificó por ese sistema que muchos de ustedes recordarán, tanto en Moscú como en las ciudades, de los parlantes en las esquinas. Y se prepararon las baterías y las contrabaterías soviéticas porque el enemigo nazi iba a bombardear el teatro al momento que se interpretara esa obra. Y se bombardeó. La obra se hizo, la sinfónica, Leningrado, fue escuchado con emoción por el pueblo de Leningrado, leningradense, por el pueblo soviético. Las baterías respondieron a las baterías nazis y se dice también, y quedará como una leyenda, y cada uno lo creerá o no, podrá parecer una poesía, pero hasta que el propio enemigo nazi, desde el lugar donde estaban, porque no los separaba, había puntos de contacto muy cercanos, escuchaba también esa sinfonía en los parlantes de Leningrado. Eso también es el pueblo y la resistencia del pueblo soviético. Quiero señalar un hecho que no es menor, y voy terminando, que es el hecho reciente de que también se conmemoraron los 80 años de la liberación de Auschwitz. Por eso mencioné al principio que el holocausto del pueblo judío también es el holocausto de gran parte del pueblo soviético, como también lo fue del pueblo soviético. Muchos judíos eran rusos, o pertenecían a los pueblos que integraban Rusia. Lamentablemente la clausura en los días de hoy ha cambiado hasta los vocablos y los términos para referirnos a ello. No nosotros, pero para que ustedes vean cómo debemos resistirnos. Hoy hay sectores, y no cualquiera, no estoy hablando de la propaganda yanqui más oficialista, estoy hablando de sectores de la propia comunidad que ya no hablan de liberación, porque liberación de Auschwitz significaría reconocerle al Ejército Rojo un mérito, que fue hacer algo porque era el avance del Ejército Rojo permitió esa liberación. Entonces hay sectores que hablan de la clausura de Auschwitz como si el Ejército Rojo se tratara de inspector de bromatología. Y no fue eso. Fue un ejército que expulsó palmo a palmo, y como ustedes ven, a veces centenares de metros significaban días de batalla. Luego el avance se hizo profundo, a finales de la guerra, y se avanzaba a 40 y 30 kilómetros, pero al principio era igual que ahora, palmo a palmo. Y digo esto porque en definitiva miren ustedes, y por eso también nuestro dolor por los pueblos que sufren la guerra, y cuando decimos los pueblos que sufren la guerra nos referimos al pueblo ruso y al pueblo de Ucrania, pueblos hermanos. Fue un oficial, Shapiro,
oficial ucraniano, que además los dos frentes que avanzaban eran el frente bielorruso y el frente ucraniano, definido así por la estructura militar de la época. Y Shapiro es quien le dice a los primeros, por decirlo de alguna manera no peyorativa, pero espectros humanos, sobrevivientes que podían quedar en una situación extrema de Auschwitz, siéntanse libres. A partir de este momento el Ejército Rojo toma posesión de estos territorios y quedan liberados. Y yo creo que tenemos que pelear una vez más también con ese tipo de conceptos donde en definitiva lo que se está planteando es el olvido. Por eso yo creo que esta primera conmemoración o primera conferencia en honor a la victoria de la gran guerra patria sobre el nazifascismo, sobre el nazismo, que todavía no ha terminado de morir, lamentablemente, en distintas expresiones y en distintas formas, es un hito, y por eso el solo hecho de que hoy medio centenar de los presentes estemos aquí es un acto de memoria, de homenaje y resistencia. Y termino y me tomo una licencia, no es la primera vez que lo hago, y no es un ruso al cual voy a citar, sino un cubano. Pero creo que es este cubano, con esta poesía, a los que nos debe convocar a cada uno de nosotros en las distintas responsabilidades. Quienes hoy representan una negación, una representación diplomática, compañeros que estuvieron y volverán a estar en el Parlamento, compañeros dirigentes de partidos, militantes sociales, sindicales, que tienen responsabilidad de recordar estas palabras de Roberto Fernández Recamar, que simbolizan aquella gesta, lo que hicieron mujeres, hombres y niñas en aquella gesta, lo que debemos leer cada vez que asumimos una responsabilidad y lo que hoy hace cada uno de los pueblos que está resistiendo. Se llama El Otro, 1 de enero de 1959. Nosotros, los sobrevivientes, a quienes debemos la sobrevida. ¿Quién se murió por mí en la Argáspula? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí, en su corazón? ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo? Sus huesos quedando los míos. Los ojos que la arrancaron viendo por la mirada de mi cara. Y la mano que no es su mano, que no es ya tampoco la mía, escribiendo palabras rotas, donde él no está, en la sobrevida. Muchas gracias.